En este pequeño artículo solamente describiré el mecanismo fractal y no incidiré absolutamente nada en su definición. La definición del fractal es complicada aunque viable, otro asunto de excesiva complicación y que posiblemente me anime a desarrollar en otro artículo es simplemente, ¿por qué? ¿Cuál es su virtud frente a otros mecanismos? Y sobre todo, ¿qué significado más profundo tiene? Ahora mismo me centraré exclusivamente en el mecanismo por el cual podemos implementar una de las máquinas más perfectas de creación del universo, posiblemente automática e infinita, siempre y cuando tengamos la muleta del tiempo, porque sin él no existirían los fractales. Centrémonos en el mecanismo. Dentro del fractal encontramos los tramos inferiores y los tramos superiores. Para incidir mucho más en la explicación concreta del mecanismo, los llamaré periodos. Los periodos entre los arriba materializados y los periodos inferiores son infinitos, tantos como fragmentos de división puede tener cualquier medida al azar en cualquiera de sus múltiples personalidades. Sin embargo, nos centraremos en periodos limitados de 2 o 3 niveles o incluso menos. Debemos seguir una serie de normas rígidas y que nunca se romperán, ni quebrarán, son piezas muy poderosas e incluso sagradas que se mantendrán siempre fijas, sin ningún tipo de distensión. La deformación y la extensión, es decir, la elasticidad del fractal únicamente se producirá entre los distintos periodos pero nunca en los propios periodos, es decir, cualquiera de los periodos siempre respetará la norma por definición del elemento al que pertenece. No todos los elementos contienen las mismas formas, aunque aprendemos que en investigaciones recientes, la naturaleza tiende a facilitar una serie de las mismas con más probabilidad de crecimiento y por consiguiente son más extensas y mayoritarias. Todo esto puede parecer aleatorio y por ello vendría bien, para que el oyente reconozca o pueda imaginar lo que describo, tenga en su mente alguna forma que conozca perfectamente y en la que se instalen los fractales. Pero he dicho que no quiero entrar en la propia definición de los fractales, así que evitaré ejemplos. Imaginemos la fractalización de un cuadrado. Cuidado, el término fragmentalizar significa romper, y yo aquí aludo a la acción de fractalizar. Podemos posiblemente de esta pequeña explicación acercarnos al concepto de este efecto, pero aquí dijimos que no entraríamos a definir. Situemos los cuadrados en distintas medidas y empecemos a trabajar con ellos. En este simple caso es muy sencillo el mecanismo. A medida que unimos cuadrados creamos más y más cuadrados, pero también ocurre que cuando juntamos más número de cuadrados en un lado que en el otro construimos un rectángulo imitando un cuadrado. Entonces la solución será fácil en el siguiente periodo. La electricidad del mecanismo obligará a asumir el defecto del pequeño deforme en una estructura cuadrada. Quiero decir, la naturaleza obligará al rectángulo, sí o sí, a parecerse a un cuadrado en el siguiente periodo. Sin embargo, existe una regla básica y es que el periodo superior es el que rige la norma. Es decir, si en el periodo superior se construyó el cuadrado perfecto, entonces se cerrará el periodo de construcción y automáticamente pasaremos a otro, aunque en el periodo inferior no se formara un cuadrado perfecto, pero esto tampoco es así, porque en el periodo inferior provocará una deformación. El último cuadrado puede que simplemente sea una línea, y en este caso no se aceptará la línea por cuadrado o la estrecha franja que ni siquiera es rectángulo, con lo cual la línea se eliminará. El cuadrado del periodo superior tampoco será perfecto, pero sí será casi perfecto, porque le faltará la estrecha franja del último cuadrado. Puede ocurrir también otra opción, es aquella en que la estrecha franja es absorbida por el anterior cuadrado, y por consiguiente el cuadrado anterior es un rectángulo con forma de cuadrado, con lo cual tendríamos un cuadrado perfecto en el periodo siguiente. Con esta última opción asumimos que es el tiempo el que modifica o no la variable. No sé adecuadamente si la elasticidad o la deformación es absorbida exclusivamente por la poca rigidez de los periodos, sin embargo cualquier periodo se erige como rey de sus propios dominios. Dicho de otra forma, los cuadrados en cualquiera de sus medidas serán ejecutores de su personalidad. Puede ocurrir una deformación completa del paradigma, en principio no, pero esto tampoco es una norma. Si ocurriera un suceso de estas características pudiera ser que se rompiera completamente el fractal, hablaríamos de una crisis, pero estas asumiremos de momento que son inexistentes. ¿Qué ocurre si en el periodo superior el cuadrado está ya deformado, y en el inferior es necesario formar un cuadrado? Pues que en los dos terminará por deformarse. Esto último es mentira, y esto último es la descripción de crisis fractal. De cómo y por qué se produce, no lo sabemos, esto daría para otro artículo. Si el cuadrado del periodo superior no está formado, se formará aunque tengan que deformarse los periodos inferiores, pero como vemos los cuadrados de los periodos inferiores no se deformarán en cuanto bajamos de niveles, a los más pequeños. ¿Cuál es el periodo superior? En teoría es infinito y el mayor es el único que podemos ver, pero posiblemente haya otro mucho mayor que no somos capaces de interrelacionar con él. Resumiendo, el periodo superior buscará el cuadrado perfecto y el inmediato inferior igual. En el momento que esto no ocurra así, y solo mande el superior, entonces estaremos ante un sistema destino. Una máquina jamás se equivocará, y los cuadrados en distintos periodos serán perfectos, incluidos en 3 y 4 dimensiones, pero la naturaleza produce defectos aunque los corrige automáticamente, pero depende de este mecanismo antes descrito. ¿Qué ocurre si solo funciona el superior y en los inferiores se producen por ejemplo triángulos? Pues que el fractal desaparecerá o morirá. Si existe defecto en los cuadrados de los periodos inferiores utilizará el tiempo para corregir cualquier deformidad, pero si no hay tiempo, buscará siempre la forma más perfecta del periodo superior. Esto nos haría suponer o pensar que los seres superiores son más importantes, puede ser, pero debemos entender que el conjunto del fractal es a su vez una forma paradigmática con personalidad propia. Quien lo crea o que lo hace,
Supongo que entonces, tenemos que acercarnos al esoterismo o a la diosa Temis, pero básicamente son reglas, y esas reglas no se pueden romper de ninguna de las formas. Las reglas aparecen por el tiempo, que básicamente es una regla. ¿Es el tiempo una regla? Esto daría para otro artículo.